Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde quiera que nos estén viendo. Un saludo, Alex. Una vez más en este su programa, Un Instante Santo. Bienvenidos. Eso. De verdad que sí te voy a poner una musiquita de fondo acá. Tun, tun, acá bien emocionante. No, muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Ya listos para la siguiente lectura? Bien, bien. Ya listos Qué para bueno, pues muchas gracias a comenzar la todos siguiente también lectura. por seguirnos escuchando y pues nosotros aquí al pie, siguiendo la palabra de Dios, que nos sigue dando mucha luz, mucha paz. Este, ¿Cuántas lecturas estás haciendo, hermano, al día? Hasta Aparte de esta, cuatro. Ajá. hasta 4 lecturas. Sí, 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 me pasa igual. Sí, 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 ya no hacemos otra cosa, creo. Bueno, pues aquí andamos, hermano, pues Más que listos con recordar. todo para continuar, exactamente, hasta que ya recordemos nuestra lengua materna, ¿no? Así es. La única verdad. La única, así es, hermanito. Pues ya estamos en el capítulo 7. Oye, fíjate que sí estamos avanzando, ¿no? Rapidito. La modalidad de una de lectura por subtítulo y luego un pequeño resumen está siendo fluido. Ujú. Así, Pues vamos así. para allá. ¿Qué te parece si empezamos la lectura? Adelante. Vamos a empezar a compartir la pantalla y corre y se va con la sección número 3. Bueno, si no es lotería, ¿verdad? Pero pues vamos a entregar esta lectura, hermanito, yo te sigo. Ok. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura con mi hermano Alejandro para sanar todo aquello que tengamos que sanar, perdonarnos lo que tengamos que perdonar, aceptar la expiación para nosotros mismos y poderla así mismo compartir con cada uno de nuestros hermanos. Te entrego este instante santo en el cual aprenderemos todo lo que tú desees. Así sea. Que así sea. Amén. Vas o voy. Va, si quieres. Muy bien. Número 3. La realidad del reino. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. Dado que está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo en todo momento y de cualquier manera. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuera el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. ¿Cómo puedes percibirte a ti mismo como algo aparte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo experimentándote a ti mismo como irreal podrías verte como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente. Te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que por consiguiente no puedes realmente enseñar, mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego, pues,
está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y, por ende, en necesidad de aliados. Tú que no estás en guerra debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea con perfecta igualdad, significa que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos los conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos y significa, por lo tanto, que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como... Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera, es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos porque ve únicamente en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda y cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y, por ende, conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. ¿Sí, no? Sí, estoy de acuerdo. Vas. La realidad del reino. No, pues tú comiénsale. Bueno, pues aquí, eh, Jesús habla acerca, primero, bueno, de la realidad del reino en el sentido de que todos somos iguales, ¿no? Que todos gozamos de perfecta igualdad y que solamente cuando nosotros, nos vemos desiguales, empieza el conflicto porque empieza la competencia. Por eso cuando él menciona, ¿no? Yo les dije que estoy con ustedes de manera muy literal. Aquí, bueno, yo entiendo que más que Jesús se refería ya a él como Cristo, ¿no? Obviamente, todos en Cristo está con todos en todo momento, más que como un cuerpo o más que como un nombre, ¿no? Jugando un personaje, sino más bien ya como Cristo, ¿no? Entonces, por eso decía, yo estoy con ustedes en todo momento. Y como yo estoy con ustedes en todo momento, porque todos somos uno, entonces también tú eres el camino, la verdad y la vida eterna, ¿no? Entonces, aquí habla pues acerca de que la igualdad del reino es lo que hace que nosotros vamos a lograr o encontrar la paz con nuestros hermanos. En cambio, cuando nosotros
estamos a favor del ego, pues es donde vamos a encontrar la desigualdad. Y esa desigualdad, pues es la que va a generar lo que ya mencionaba yo hace rato, pues el conflicto, la competencia, la enfermedad, ver a nuestro hermano separado del reino, etcétera. Hay otra parte también ahí que menciona de manera un poco sutil, pero lo dice acerca de que nuestro, el reino o el Espíritu Santo siempre nos va a dar la certeza de qué es lo que somos cada uno de nosotros, porque pues el Espíritu Santo es la respuesta y que cancela toda pregunta siempre y cuando se la pongamos en manos del Espíritu Santo. Si no le damos esa pregunta al Espíritu Santo, esa pregunta siempre va a estar latente y nos va a mantener siempre confundidos o en conflicto. En cambio, el Espíritu Santo siempre cancela la pregunta. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a dar respuestas que tienen significado. Y la única respuesta que tiene significado es el reino de los cielos. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sí, pues sí, y al final pues te vuelve a mostrar que te empieza a decir de otra forma que al final estamos en una ilusión. O sea, que de alguna manera nos quede claro que esto es una ilusión, que esto no es la realidad que somos cada uno de nosotros, porque somos como Dios nos creó al final. Entonces sí, justo, ¿no? También esa parte y nos vuelve a repetir que el único que va a poder contestar las dudas que tengamos, cualquier pregunta que tengamos, va a ser el Espíritu Santo, porque el mediador y el que conoce realmente la verdad al final acerca de cada uno de nosotros, porque nosotros no la recordamos incluso. Es. Estaba chiquito. Sí, estuvo corto la sección. Yo terminé, vas tú, hermano. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él, por lo tanto, no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes. Y puesto que no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que éste ya ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito.
Por lo tanto, no aprendería nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele por consiguiente al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar porque solo te conoce en tu plenitud. Al curar aprendes lo que es la plenitud y al aprender lo que es la plenitud aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y debido a ello, sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la afiliación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo y que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo. Mas esa voluntad no te interesa, no es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas, te olvidas de lo que tienes. Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento, pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo la universalidad, su universalidad. Sin este reconocimiento, haces que no signifique nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente y no pueden sin operar verdaderamente, porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de esta sensación en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación y llega libremente a toda la afiliación, al ser lo que la afiliación es. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres.
Pues yo digo que sí. Yo también estoy de acuerdo. ¿Seguimos? Vas. Bueno, aquí, no, aquí nos habla principalmente de inicio, pues de que el Espíritu Santo es inspiración, ¿no? La inspiración que va a llegar a nosotros, pero el Dios es certeza. Dios es la certeza. Ahora, bueno, nos habla un poco obviamente acerca de la curación. La curación no procede de Dios precisamente porque Dios no cree que su hijo esté enfermo. O sea, no puede proceder de él. Aquí lo que habla realmente, o sea, bueno, desde este entendimiento, la curación viene porque precisamente recuerdas que eres uno con Dios, recuerdas la verdad, recuerdas la unidad, no porque sea, no porque sea que tú hayas estado enfermo y sanas, sino más bien recuerdas y en automático, digo, estás sanando por recordar solamente lo que tú eres, que eres uno con Dios, ¿no? Y obviamente como Dios sabe que eres perfecto, eso es lo que tú eres. Entonces, por ende, alguien que es perfecto no puede enfermar. Y es lo que le llama a la gente un milagro. Pero nada más, porque yo por eso le decía que el milagro para mí es un cambio de pensamiento. Lo que me creí separado, enfermé. Ahora recuerdo que soy unidad, que soy uno con Dios, sano en automático porque ya me doy cuenta que soy totalmente como Dios me creó de alguna manera, ¿no? Y nuevamente nos repite, porque eso nos lo va a repetir durante todo el curso, ¿no? No hay grado de dificultad en los milagros. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque al final, precisamente como tú mismo creas la enfermedad o fabricaste la enfermedad dentro del sueño, cuando recuerdas quién eres, pues la enfermedad en automático desaparece, ¿no? Y algo también bien interesante que del Espíritu Santo, cómo habla de la unidad ya de propósito, ¿no? O sea, cuando tú le empiezas a dejar todo en manos del Espíritu Santo, es una sola respuesta, que la respuesta es unificar. Cuando tú dejas, cuando por ejemplo dejas todo en manos del Espíritu Santo, perdón, del ego, cuando dejas todo en manos del ego, ¿qué sucede? Pues las soluciones son distintas. Una solución para la casa, una solución para mi cuerpo, una solución, todo va en solución. Y cuando es con el Espíritu Santo, solamente es una sola decisión y una sola respuesta. Y el ego tiene muchas respuestas inconclusas, ¿no? Que parecen más preguntas que respuestas, ¿no? Y digo, aquí también eso también para mí es como muy fundamental porque muchas veces caemos en esta parte, y lo digo desde mi primera persona, en que tú crees que puedes unificar, por llamarlo así, a tu ego con lo del espíritu. Y aquí ya te lo deja claro. El espíritu jamás va a poderse ver con tu ego, porque tu ego siempre está en miedo, siempre está en división, siempre está en separación. Y el Espíritu Santo no, es unidad, es amor. Entonces, por ende, nunca se pueden conciliar. Y ahí yo creo que hay mucha gente que todavía en ese tema porque cree que puede conciliar al ego con el espíritu. Y la prueba está que muchas veces creemos que hasta que decimos el ego viene para algo, ¿no? Nos va a enseñar algo, ¿no? O sea, al final lo queremos mantener de cierta manera y lo queremos meter en el reino, ¿no? Y te dice, no, pues es que para entrar al reino, para empezar, no hay división y el ego cree en la división y desde ahí, pues ya está fuera en ese sentido, ¿no? Eh, y pues obviamente aquí nada más es el curar, bueno, ya se cierra con esto, ¿no? Curar es conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerdas quién eres, entonces recuerdas que no, para empezar, no tienes ni por qué enfermar ni por qué hacerte daño, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pues ya dijiste todo, canalito. Gracias, dime. Pues estoy de acuerdo con todo lo que dijiste y con lo que dijo el curso. Sí, bueno, Oye, pero bueno, digo, ahorita que abriendo a lo estabas mejor esto un platicando, poquito más. Sí, sí, está bien. no, dime. No, que digo que a lo mejor podría saber un poquito más como esa parte de cómo todavía queremos conciliar el ego con el espíritu, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, fíjate, ahorita que mencionabas, me acordé de la parte que leímos anterior, que decía, ¿no? El milagro es el medio, la expiación es el principio y la curación es el resultado. Y en efecto, la curación no le corresponde
no existe o no es necesario en el reino de los cielos porque no puede existir la enfermedad allá. En cambio, aquí, precisamente la curación es un cambio de pensamiento, pero es un pensamiento a la mente recta. Entonces, por eso dice, no hay grados de dificultad en la curación por la simple sencillamente por simple y sencillamente que no existen grados en los milagros, ni tampoco existe grados de expiación. Cuando tú obviamente haces la expiación y pides la expiación para al Espíritu Santo, cambias ese pensamiento, como dices, aceptas la paternidad con Dios, ¿sí? Aceptas que tú eres el Hijo, te unificas con Él, entonces por consiguiente viene una curación, pero ese es un estado natural, porque al final de cuentas también hay una parte que dice el curso, dice, es lo mismo un cuerpo enfermo, un cuerpo sano, es la misma ilusión. Aquí más bien, creo que nos lo dice en clarificación no, ¿cómo se llama? El canto de la oración. O sea, porque dice, entonces dice, es lo mismo, o sea, no, es la misma, es el mismo simbolismo de ilusión. Un cuerpo enfermo, un cuerpo sano, es lo mismo. Más bien lo importante es la mente. Y una vez que ya la mente ya puede lograr recordar que es el Hijo del Padre o se coloca en ese nivel, entonces ya puede estar unificado con Dios, ¿no? Y pues en efecto, cuando tú se lo dejas al Espíritu Santo, todo lo que hagamos o todo lo que haya fabricado y lo que haya estudiado o aprendido el Espíritu Santo, el ego, el Espíritu Santo siempre lo va a utilizar para todo lo contrario, para unificar en lugar de dividir. Y pues en efecto, sí, hemos caído muchas veces en esas trampas, o ahora con la New Age, de que todo sirve, ¿no? Y que incluso el ego tiene un propósito en nuestras vidas y que hay que abrazarlo y que es un gran maestro y que, bueno, no sé qué. Fíjate que yo antes estudiaba algo llamado ¿cómo se llama? Los 11 pasos de la magia. Y yo me acuerdo que el maestro de esa escuela de ocultismo decía una vez que ya habías terminado, aprendido todos los pasos de la magia, ya decía, ¿no? Hasta el final, dice, el 11.º paso es el gran maestro del mundo. Y pues yo cuando escuché por primera vez dije, no, pues Dios, ¿no? O sea, ¿quién más, no? Y no, ponen al ego como el gran maestro del mundo. Y yo, chale, o sea, dice que te estuvo acompañando en todos los pasos, dice, y yo como que ahí no me cuadró. Yo dije, bueno, pero pues ni modo, esa era la enseñanza. Entonces, fíjate cómo todavía hay ramas o hay filosofías o técnicas o metodologías que ponen al ego o lo exaltan de una manera como, para empezar, como si fuera una entidad real, ¿no? Y separada de nosotros. Y sobre todo como si hubiera algo realmente ingenioso que nos tuviera que enseñar. Y bueno, Concurso Milagros rompe radicalmente todo ese concepto porque sabemos que el ego no sirve para nada y nada más lo único que hace es retrasarnos, darnos sufrimiento y una serie de cosas. Y lo peor de todo, ni siquiera existe. O sea, es un pensamiento que nosotros hemos fabricado sin amor, ¿no? Y que la verdad es la locura total, porque el ego lo que hace, como dice ahorita que acabamos de leer, el ego lo único que busca es creer que hemos logrado estar en contra de la voluntad de Dios, y te lo dice, ¿no? Es un desvarío, una locura creer que puedas estar en contra de Pues, la voluntad de Dios, cuando Dios lo es todo, del todo. O sea, no puede haber nada que pueda estar en contra de la voluntad de Dios más que en tus sueños delirantes, ¿no? claro. Pero bueno, así todavía exaltamos al ego. Sí, sí. Y sí, justo lo que dices, al final que darnos cuenta que realmente no, ya no, o sea, no sirve para nada. Y voy a dar un claro ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo creemos que tenemos que sufrir para aprender, no? Sacrificarnos para aprender o para solucionar algo, o incluso en este mundo, ¿no? Para ser exitoso, primero tuviste que sacrificar, entregar, o sea, N situaciones que son literalmente de separación y de miedo, ¿no? Cuando realmente, Ujú. pues, no hay necesidad, o sea, es exactamente esa exaltación la que hace que caigamos otra vez en ese mismo círculo vicioso al final. Cuando realmente ya no, o sea, realmente cuando te lo preguntas, ya no necesitas sufrir, ya ni le muevas, ya no necesitas sufrir, solamente puedes aprender a Claro. través del amor. Pero nos gusta sufrir. Pareciera que estamos que, aquí que con el ganamos síndrome de algo. Estocolmo, con el ego, ajá, con nuestro secuestrador. Sí, Fabricamos el ego sin amor para que nos secuestrara y luego lo amamos como si fuera síndrome de Estocolmo. sí.
literal, pues le tenemos, pues, o sea, por eso le tenemos un pavor, digo, por lo menos al principio, y ahorita ya no, ya no, gracias a Dios, pero yo tenía como pavor de dejarle todas mis cosas al Espíritu Santo porque, por ejemplo, hablando de las cosas, por ejemplo, incluso materiales o sexuales, lo que sea, dejárselo, porque sentía que me lo quitaba, ¿no? Y ahí es una interpretación del ego de que siempre pierde, ¿no? O sea, él cree que siempre pierde, ¿no? Y pues es una mala interpretación. Ya cuando te empiezas a dar cuenta no tiene nada que ver. Lo que estás sanando es otro nivel, ni siquiera es a lo que tú crees que lo estás sanando, ¿no? Ok, órale. Pues sí. El pavor del ego, Ah, qué de caray. la verdad, Qué cosas. Pero entonces ya tu cuerpo no es tu templo, ya no. Mi mente, es tu mente. Tú cerraste, ¿verdad? Voy. Cinco, según iba la a anotar. curación y la inmutabilidad de la mente. La inmutabilidad de la mente. El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. No, pues no va. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar porque es también el impulso de crear. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear y por ende que no tiene necesidad de la mente. Por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es por lo tanto autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre la mente y el cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia. Pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia, completamente irracional, es su premisa y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el senador que todos los demás no comparten con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no poseen. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán.
A menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador reconoce que hay excepciones y admite que algunas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está, por lo tanto, en conflicto y eso es lo que enseña. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuera para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es, por lo tanto, un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. Entendimiento significa consistencia porque Dios significa consistencia, puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Esto se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios, que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Voy a copiar, hermano. Discúlpame. No te oigo, pero bueno. En la parte de arriba del sanador, güey. O sea, esa Bien. parte del sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Esto se debe a que cree que le está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Ahí Así sí me lo es. puedes compartir. Muchas gracias. Ah, Sí, ¿tú es quieres muy... copiar? Ah, ok. No, pues, oh, mano, por favor, todo completo. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, al darte cuenta de que es imposible que él hubiera podido cambiarla. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo en él es lo que nunca cambia de mentalidad. Tu hermano tal vez piensa que él puede, pues de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. Por lo tanto, no conoce a su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él.
De la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes. Y al hacerlo, parte de ti lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar, cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expiación que se produce en el reino mediante tus creaciones, la expansión, perdón. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas, cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a querer compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Quiero, no obstante, compartir mi mente contigo, porque somos de una misma mente, y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo, porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los veamos tal como verdaderamente son, ellos se curarán. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes, que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y toda la filiación porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él aceptará y se la dará a la filiación porque al ser aceptable, para Él lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Punto. ¿Qué tal? Más bebé. Pues Uy. mira, hermanito, pues, no, porque luego lees todo el libro. No, no me dejan hablar. ¿No? Te avientas el medio programa con opinando. Ah, lo siento. No, pues bueno, menciona Bebé, pues primero, de inicio, pues sí menciona que el cuerpo, este, mientras no esté, no entremos en confusión y no nos creamos cuerpo, el cuerpo siempre tiene que ser estar en manos de la mente. O sea, la mente utilizar el cuerpo tal cual como lo que es la mente, porque la mente sí es un medio de comunicación. Entonces, solamente desde ese punto podemos utilizar nosotros a nuestro cuerpo como un medio de comunicación.
En cambio, cuando lo dejamos en manos del espíritu, digo, perdón, del ego, que el ego siempre lo ve, el cuerpo es lo que nosotros somos, siempre va a ser un medio para comunicar, para separar. Se oye contradictorio, pero bueno, así más o menos lo explica anteriormente. Nosotros, desde el ego, desde el cuerpo, lo único que hacemos siempre es una, una pequeña comunicación momentánea, pero que siempre sirve para separarnos entre nosotros mismos y vernos diferentes. También pues dice obviamente que cuando nosotros utilizamos el cuerpo como únicamente como un medio de comunicación, obviamente a través de la palabra, la expiación, el perdón, etcétera, entonces nos volvemos en unos sanadores, ¿no? Podemos curar, podemos compartir la curación. En cambio, muchas veces hasta esa parte puede ser un poquito peligroso porque cuando el ego lo toma, entonces empieza a utilizar al sanador no sanado. ¿Qué significa esto? Pues empieza a ver que el sanador se convierte alguien especial, como si tuviera una capacidad especial o un conocimiento especial que alguien más. Y entonces, lejos de curar, ofrecer curación consistente, se vuelve inconsistente. Entonces, de repente curas, de repente no curas. Y el sanador no sanado, pues es un sanador temeroso y siempre hace excepciones, cosa que obviamente el Espíritu Santo jamás haría, ¿no? Este, mm, También, bueno, habla acerca, Jesús, bueno, Jesús el Cristo menciona, él dice en una parte ya casi al final, que dice, yo no estoy para compartir mi cuerpo, porque no estaría compartiendo nada, ¿no? Porque lo que comparto contigo es mi mente, dice, y las mentes unidas pueden iluminar otras mentes. Dice, entonces, únete conmigo en Cristo, en mente de Cristo, para que podamos compartir esa curación a través de nuestros hermanos. Dios la aceptará porque es bueno para él, o sea, lo acepta él y eso obviamente lo acepta por toda la afiliación. En términos generales, hermano, que puedas hablar. Pues ya lo dijiste todo, güey. Pues, Este, bueno, sí, también, bueno, esta parte como básica que cabemos todos, es la creencia de que el cuerpo es la mente, ¿no? O sea, cuando te identificas tanto con el cuerpo, tú crees que ya el cuerpo es la mente. Entonces crees que el cuerpo pues, tiene autonomía propia. Entonces de ahí ya hay un error fundamental. Entonces, desde ahí empezar nosotros mismos a comprender que nosotros no somos cuerpo y que la mente gobierna sobre el cuerpo. Porque si no, pues obviamente, si nos creemos cuerpo, ¿qué pasa? Para empezar, me voy a creer separado. De ahí empiezan las enfermedades, porque me creo físicamente lo que veo, me creo esta parte del cuerpo. Como habla, ¿no? También o sea, creer que la enfermedad, o sea, que enfermas y a veces enfermas y a veces estás sano, pues es una locura, ¿no? O sea, estás en esa total dualidad. La curación debe ser consistente, o sea, si curas, estás sanado totalmente. No es de que cures primero y después enfermes, o sea, hay algo en ti que todavía cree en la separación. Mm, mm. Bueno, ¿y cómo es la sanación? Digo, hablando de esta parte con lo que hablamos del cuerpo, y cuando creemos, que creemos esta parte que somos cuerpo y no mente, lo que nos comparte aquí es, cuando tú sepas que eres mente, te vas a querer unificar a todas las mentes. Y el unificar todas las mentes, ahí viene la verdadera sanación. Y la enfermedad viene de creernos separados, ¿no? O sea, vuelvo a repetir esa parte. En este caso, desde que te crees un cuerpo. Porque en otros, pues es desde que crees en el miedo, o sea, te va desglosando. Aquí lo interesante es cómo te va desglosando de diferentes formas, cómo es ese autosabotaje del mismo ego, ¿no? En este caso es la creencia de creerte cuerpo y no mente, ¿no? Que ese para mí es es- como la parte fundamental, pero lo explica de muchas formas porque si no, se va por otras, ¿no? O sea, sí, por supuesto, para que nos quede bien entendido, dice. exacto, Creo que yo terminé, ¿verdad? sí. Sí, tú vas. De la vigilancia a la paz. Aunque solo puedes amar a la afiliación como una sola, la puedes percibir como fragmentada.
mas es imposible ver algo en alguna parte de ella y no atribuírselo a toda ella. Por eso es por lo que los ataques no son nunca parciales y por lo que hay que renunciar a ellos completamente. Si no se renuncia a ellos completamente, no se renuncia a ellos en absoluto. El miedo y el amor fabrican o crean, dependiendo de si el ego es el ego o el Espíritu Santo el que los engendra o inspira. Pero en cualquier caso retornan a la mente del pensador y afectan su percepción. Eso incluye el concepto que tiene de Dios, de sus creaciones y de sí mismo. Dicho pensador no apreciaría, perdón, no apreciará ni una, repito, dicho pensador no apreciará ni a unos ni a otros si lo contempla con miedo, pero los apreciará a todos si los contempla con amor. La mente que acepta el ataque es incapaz de amar. Ello se debe a que cree que puede destruir el amor, lo cual quiere decir, por lo tanto, que no comprende lo que éste es. Si no comprende lo que es el amor, no se puede percibir a sí misma como amorosa. Esto hace que pierda su conciencia de ser, induce sentimientos de irrealidad y lo que resulta de ello es una confusión total. Un pensamiento ha dado lugar a todo a esto debido a su poder, pero puede también salvarte de ello porque su poder no lo creaste tú. La capacidad de dirigir tu pensamiento tal como tú mismo lo determines es parte de su poder. Si no crees que puedes dirigirlo, es que has negado el poder de tu pensamiento y así has hecho que sea impotente para ti. El ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme. Sin embargo, dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. Esto quiere decir que el ego ataca lo que lo sustenta, lo cual no puede sino producir una gran ansiedad. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente, pues para sustituir se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia produciendo un estado de que le resulta intolerable. Prosiguiendo de la manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir que su existencia esté amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Esto asegura su continuidad si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. No, pues qué amigo es ese, ¿verdad? El ego no puede permitirse saber nada. El conocimiento es total y el ego no cree en totalidades. En este sentido, en este descrecimiento estriba su origen y aunque no te quiere, le es fiel a sus propios antecedentes y engendra tal como fue engendrado. La mente siempre se produce tal como fue producida. La mente siempre se reproduce tal como fue producida. El ego, que es un producto del miedo, reproduce miedo. Le es leal a este y esa lealtad le hace traicionar al amor porque tú eres amor. El amor es tu poder que el ego tiene que negar. Tiene que negar también todo lo que este poder te confiere porque te lo confiere todo. Nadie que lo tenga todo quiere al ego. Su propio hacedor, pues, no lo quiere. Por lo tanto, si la mente que lo fabricó se reconociera a sí misma, lo único que el ego podría encontrar sería rechazo. Y si esa mente reconociese que a cualquier parte de la afiliación, se reconocería a sí misma. O sea, entonces ¿nos sirve o no nos sirve el ego? Pues yo digo que tantito, ¿no? Como para perder el tiempo.
El ego, por consiguiente, se opone a toda muestra de aprecio, a todo reconocimiento, a toda percepción sana, así como a todo conocimiento. Percibe la amenaza que todo ello representa como una amenaza total porque sospecha que todos los compromisos que la mente contrae son totales. Forzado, por lo tanto, a separarse de ti, está dispuesto a unirse a cualquier otra cosa, pero no hay nada más. La mente, no obstante, puede tejer ilusiones, y si lo hace, creerá en ellas porque creyendo en ellas fue como las tejió. El Espíritu Santo desvanece las ilusiones sin atacarlas, ya que no puede percibirlas en absoluto. Por consiguiente, no existen para él. Resuelve el aparente conflicto que éstas engendran, percibiendo cualquier conflicto como algo sin sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, y el conflicto no tiene sentido. El Espíritu Santo no quiere que entiendas el conflicto. Quiere, no obstante, que te des cuenta de que el conflicto no es comprensible, puesto que no tiene sentido. Como ya dije anteriormente, el entendimiento suscita aprecio y el aprecio suscita amor. El amor es el único que se puede entender, ya que solo el amor es real y por lo tanto solo el amor tiene sentido. Eso. Si tuvieras presente lo que el Espíritu Santo te ofrece, no podrías mantenerte alerta excepto en favor de Dios y de su reino. La única razón por la que te puede resultar difícil aceptar esto es porque tal vez aún creas que hay algo más. La creencia no requiere vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sea imprescindible mantenerse alerta. Cuando se está en paz, no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas. Y el Espíritu Santo nunca lo habría solicitado si tú no hubieras creído lo falso. Cuando crees en algo, haces que sea real para ti. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo y esto hace que parezca que lo estás atacando. He señalado repetidamente que el ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que eso es lo que tú has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego, con perfecta lógica, arriba a la confusión de que tú no puedes ser otra cosa que un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. Consciente de sus debilidades, el ego quiere que le seas leal, pero no como realmente eres. Desea, por lo tanto, involucrar a tu mente en su propio sistema ilusorio, ya que de otra manera la luz de tu entendimiento lo desvanecería. No quiere tener nada que ver con la verdad porque él en sí no es verdad. Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Pues sí, ¿verdad? Si la verdad es total, lo que no es verdad no existe. Tu compromiso con cualquiera de esas dos posibilidades tiene que ser total. La verdad y lo falso no pueden coexistir en tu mente sin dividirla. Si no pueden coexistir en paz, y si lo que quieres es estar en paz, tienes que abandonar por completo y para siempre la idea de conflicto. Esto quiere decir, esto requiere vigilancia de tu parte solo en la medida de que no reconozcas lo que es verdad. Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contradictorios pueden compartir la verdad, es obvio que tienes que mantener la vigilancia. Pues qué lógico, ¿ah? Ujú. Tu mente está dividiendo su lealtad entre los dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de los dos. Tu identificación con el reino de Dios es incuestionable y solo tú pones en duda este hecho cuando piensas irracionalmente. Lo que eres no lo establece tu percepción ni se ve afectado en modo alguno por ella. Cualquier problema de identificación, independientemente del nivel en que se perciba, no es un problema que tenga que ver con hechos reales.
Es un problema que procede de una falta de entendimiento, puesto que su sola presencia implica que albergas la creencia de que es a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto ciegamente al estar completamente comprometido a ello, pero no es verdad. El ego, por lo tanto, está completamente comprometido a lo falso, y lo que percibe es lo opuesto a lo que percibe el Espíritu Santo, así como al conocimiento de Dios. Puesto que tu ser es el conocimiento de Dios, la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti es la única que tiene significado. Cualquier creencia que aceptes aparte de esta callará a ti la voz de Dios y ocultará a Dios de ti. No podrás conocer al Creador a menos que percibas su creación tal como es, ya que Dios y su creación no están separados. La unidad que existe entre el Creador y la creación constituye tu plenitud, tu cordura y tu poder ilimitado. Este poder ilimitado es el regalo que Dios te hace porque eso es lo que eres. Si separas tu mente de dicho poder, no podrás sino percibir la fuerza más grande del universo como si fuera débil, ya que no crearás que formas parte de ella. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil y lo que se considera a sí mismo débil, y los que se consideran a sí mismos débiles no pueden sino atacar. Mas el ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Por lo tanto, inventan imágenes, las perciben como despreciables y luego las atacan por su falta de valor. Esto es todo lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido. No existe. No trates de entenderlo porque si tratas de entenderlo es que crees que se puede entender y por lo tanto que se puede apreciar y amar. Eso justificaría su existencia, la cual es injustificable. Tú no puedes hacer que lo que no tiene sentido lo tenga. Eso no sería más que un intento de mente. No sé si me estoy riendo porque, porque le dio toda la madre al ego ahí. Y yo así, me sentí atacado, ¿no? Pero feliz. Ay, no manches. Dios, jaja. Cuando se siente descubierto el ego, ¿no? Ese es el mundo del ego. Nada. Unas locuras, güey. Ya lo copié, hermano, pero lo voy a mandar, porque es demente, demente. En fin. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo enteramente deseable. Si deseas otra cosa, fabricarás otra cosa, pero al ser otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta contra dicho estado porque lo único que se puede extender es la paz. Tu mente dividida está obstruyendo la extensión del reino y en la extensión de éste reside tu felicidad. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu creador ni creando como él creó. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Esto no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Si tu mente pudiera estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad porque es también la voluntad de Dios y nada que se oponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son
uno. Larguito este. ¿Sí, no? Sí, ¿Me tocaba? te toca, sí, sí, sí. Bueno, aquí empieza o sea, nos habla, para empezar, que empecemos a aceptar que no existe el ataque y empezar a quitar el ataque de nuestra mente porque es lo que nos mantiene en ese mismo ciclo. Aceptar la cordura en vez de la locura, aceptar que solo el amor sana, aceptar que somos unidad. Solamente en el estado que aceptemos que somos uno con Dios, que somos amor, que somos eternos, solo en el estado que empecemos a aceptar, vamos a empezar a rechazar el ego. ¿Por qué? Porque si creemos que somos, que todavía envejecemos, que somos el cuerpo que hemos visto, etcétera, pues vamos a seguir siendo, creyendo esa parte, ¿no? ¿Y qué te dice? Si no percibes con amor, pues vas a percibir con miedo. Entonces, lo único que te está diciendo es que ya enfoques tu mente hacia el reino, hacia el Espíritu Santo, que es que el amor nada más. Y le tenemos tanto pavor al amor porque creemos que va a desaparecer nuestro ego. Y como justo le dice, no trates de entenderlo, no trates de comprenderlo, porque si no lo terminas amando. Por eso dice, ya déjalo a un lado a ese pensamiento que no es absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué te dice? Lo único que va a hacer el Espíritu Santo es desvanecer las ilusiones. Y no va a ser de la manera que tú crees, que eso es también bien fundamental. O sea, porque aparte de todo, creemos o pensamos que sabemos cómo va a ser la salvación y no sabemos absolutamente nada acerca de la salvación. Lo único que sabemos en este caso es que todo va a ser con amor. Ya no va a haber división, ya no va a haber sufrimiento. Y te lo vuelvo a repetir, tienes que decidirte entre un sistema de pensamiento u otro. Solamente tú vas a tener esa decisión. No hay más. Eh, ajá, es esta parte también, ¿no? De locura que el ego te dice, ¿no? Atacaste a Dios por haberte separado, ¿no? O sea, para que sigas en conflicto con Él y no regreses a Él, ¿no? O sea, que sigas en conflicto con esta parte. Y, y aquí empieza a hablar, digo, ya terminando, aquí ya empieza a hablar de cómo sanar también a través de la función, que es la función de cada uno de nosotros, que esa ya es donde aquí empieza a hablar, ¿no? Dice, si no estás a gusto es porque no estás haciendo tu función. Y la función se le deja al Espíritu Santo. Por eso ya te dice, es hora de decidir entre el miedo o el amor. No hay más. Aquí ya nos está diciendo, Sí, no puedes estar una pata en el infierno y otra en el cielo. exacto. Sí, o sea, sí, de verdad es que es bien radical. De hecho, por ejemplo, la lección de hoy habla acerca de que no hay nada en este mundo que yo realmente desee. Y una persona pone ahí en el grupo, qué fuerte está esta lección. Lo que pasa es que de verdad amamos las cosas del reino del ego. El mundo que vemos, lo amamos y decimos cosas como Dios las creó y todo el rollo. Y agradecemos a Dios por todas estas cosas, ¿no? Por la naturaleza y todo el rollo. Ah, pero después cuando hay por ejemplo, una catástrofe natural, hablamos de la ira de Dios. Entonces, no, realmente es un pensamiento muy demente, ¿no? Y en efecto te dice, tienes que decidir ya qué es lo que quieres hacer. Si a favor de Dios, del Espíritu Santo o del ego. Porque no puedes estar a medias tintas porque entonces la mente se divide, entra en conflicto, entra en confusión, no estás en paz y terminas estando triste. Entonces, y luego aparte, obviamente, como todavía estás como en esa indecisión y estás muchas veces sobre todo a favor del ego, el ego dice, no, el ego siempre está en conflicto porque el ego no ama, el ego no cree en el amor. Entonces también te hace creer que tú mismo no eres el amor y que además, pues como no sabes que eres el amor, bueno, te hace creer que no eres el amor, pues siempre estás en conflicto, estás pues siempre como con ese vacío, esa vacuidad. Y una cosa de las que también te dice, ya nos ha dicho más adelante, ¿no? Dice, el ego tiene una lógica perfecta, pero totalmente demente.
Entonces, todo su sistema de pensamiento siempre es lógico en la acción de dividir. Por eso es que también nos hace creer que la filiación está dividida y no nos damos cuenta que, por ejemplo, una bendición a un hermano puede bendecir a toda la filiación, o de hecho así es. Una mente que se ilumina, todas las mentes se iluminan. Y por eso, bueno, menciona que Cristo, ¿no? O sea, yo ya pasé por todo esto, no tienen todos por qué pasar por esto, porque como Él ya nos logra ver, obviamente, con la mente de Cristo, ya obviamente nos ve a todos unificados, ¿no? Este, Despiertos. despiertos, exactamente, sí. Me da mucha risa cuando menciona acerca de que el ego, ¿no? Cuando menciona ese párrafo de cuál es el, el, este, el mundo del ego, dice, no es nada, dice, ¿no? Dice cuando percibes a la creación, o sea, como que tú no formas parte de la creación, entonces tú te consideras débil, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces al considerarte débil, entonces tienes ese sentimiento de vulnerabilidad y entonces ahora atacas, ¿no? Te sientes que te atacan y atacas. Dice, pero realmente no atacas nada porque lo único que atacas son puras ilusiones, imágenes que tú mismo has fabricado y como no tienen ningún sentido, ningún valor, entonces al último pues no atacas nada, eres un loco sacando tus propias creaciones ilusorias que no tienen ningún sentido ni significado porque te sientes débil, porque te sientes separado de la creación. Y luego te dice, ese es el mundo del ego. Nada, no es nada, dice. No lo intentes comprender, dice, porque lo amarás. No, a mí me dio bastante risa. Ya lo habíamos leído alguna ocasión. Y está bien cagado cómo te lo explica y cómo destruye el ego en un párrafo así, ¿eh? Y justo lo que dijiste, o sea, también esta parte me quedó como muy, muy clara cómo hace que repudies lo que eres, ¿no? O sea, tu mismo ego hace repudiar lo que eres, porque si te recuerdas lo que eres en automático, se desvanece. Entonces, Él tu desaparece. arma es repudia lo que eres, repudia el amor y todo eso. ¿Y qué sucede precisamente? ¿Cómo se fabrica en este mundo, no? O sea, desde que llegas, si tienes a una abuelita, tu abuelita muere y la amabas, por decir. Entonces, de ahí empiezas a creer que el amor es dolor. Y ahí ya valió Ajá, madre. O la sí, primera sí. pareja, ¿no? La primera noviecita que tienes y terminan mal y el primer amor, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y terminan mal y ya Sí, nuestros conceptos de amor, ¿no? empiezas a rechazar el amor. Desde ahí es como, pues esa arma de doble filo que arma para que tú al final termines repudiando el amor porque concibes que eso es el amor, que concibes que el amor es el abandono, la ira, la toxicidad en una relación, etcétera, ¿no? Entonces, no, mejor amor, no, ¿no? Hasta que dice mejor solo que mal acompañado, ¿no? La idea del ego. Ajá, sí. No, 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 sí está medio loco. ¿Cómo vas? Yo ya hasta ahí creo. Ah, Está bien, está bien. ¿tú cómo andas? ¿Ya? ¿Listo? Bien, está bien, está bien Pues también. ahí le paramos. Good. Aparte Entonces, cerramos bien. déjame. Sí, sí, sí. Nos quedamos en la totalidad del reino. De todos modos, lo anoto para tener esto al tiro para la siguiente lectura. Estuvo muy bueno esta parte. Pues hermanito, pues muchas gracias por esta lectura, gracias a Dios y gracias a todas las Gracias personas a Dios. que nos escuchan y nos escucharán. Así es. Gracias, Cuídense, hermano. cuídense. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias a todos. Gracias y nos vemos en la siguiente cápsula de su programa, Un Instante Santo. No olviden Nos compartir, vemos. seguir, dejar sus likes, dejar sus comentarios. Campanita. Ah, ¿cómo Campan- dice? Nos vemos, hermano.